Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelabro para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. La motivación o el impulso principal que deben tener nuestras actitudes de fe, de personas creyentes, jamás deberán ser la de la vanagloria, la de la ovación personal o el aplauso que nos hincha, que nos infla. No. La motivación principal de nuestro actuar según Dios es para que lo vea Él. Y por supuesto que como una consecuencia de esa recta intención en el corazón, habrá quienes nos vean. Y esas actitudes de sacrificios, de bondad, de piedad, de devoción, serán puestas ante la vista de todos. Así como una vela, una candela se ha de colocar sobre el candelabro para que ilumine a toda la casa. Igual, pero la intención de hacer el bien no es para buscar reconocimientos aquí, en los que procuremos que se diga: esta persona es buenísima, esta persona es verdaderamente todo un cristiano, una persona sin defectos, impoluta, santa en vida. Esa no es la intención, porque entonces lo que estamos buscando es la vanagloria, es decir, no la gloria para Dios, sino la gloria para nosotros mismos. Nuestras buenas actitudes, nuestras obras de misericordia y de piedad, las ve Dios y las tenemos que realizar por amor, con actitud natural y no con torcedura o doblez o hipocresía de corazón. Pues resulta que cuando vivimos de aparentar, y hay personas que se han vuelto expertas en vender santidad, en aparentar que son personas generosas, atentas, serviciales, amables, se vuelven expertos en discursos populistas, en ir a abrazar a la gente, aunque después se vayan a pegar una buena bañada de alcohol de los pies a la cabeza. Se vuelven peritos en promover acciones colectivas de misericordia, de bondad,
pero teniendo como motivación y objetivo principal el que se le reconozca a ese promotor o a este impulsor como el ejemplo a seguir en la comunidad. Y esto es lo que nos advierte Jesús hoy, sobre todo cuando está diciendo: no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A veces pensamos que escondiendo nuestro pecado, y es lo que más aprendemos a hacer, sobre todo cuando tenemos conciencia que es mal, que es pecado, pensamos que no se nos va a descubrir la maldad. Y sí se descubre, hermanos. A veces resulta que quienes cometemos la inmoralidad, la ambigüedad, la hipocresía, las malas acciones, los pecados de odio, de venganza, actitudes injustas contra el prójimo, aún usando mangas o brazos largos a través de compinches y de personas que se prestan para perjudicar a otros y quedar bien con el promotor. Todo esto llega a descubrirse, llega a conocerse, llega a publicarse. Y aunque quienes muchas veces nos rodean nos hacen pensar que esto no es así y que nuestras malas actitudes permanecen como el estiércol del gato bajo la tierra, nos engañan. ¿Por qué? Porque los primeros muchas veces que publican esas acciones torcidas de maldad son los que nos rodean, que se sorprenden y se escandalizan ante la actitud ambigua de doblez que practica el que es llamado a ser de una sola pieza y de una sola cara. Tengamos pues sumo cuidado cuando pensamos que escondemos nuestros estiércol, nuestras bajezas, nuestros pecados. Sí, por supuesto que uno que tiene conciencia que lo que va a decir o lo que va a hacer no le agrada a Dios, no lo quiere hacer. Y si sucumbe y cae cometiéndolo, lo que se le llama a través de la palabra, de la escucha de esta palabra, de haber entendido bien el mensaje, es arrepentirnos de corazón de haber urdido, de haber conspirado y de haber cometido el pecado, la maldad. ¿Será que nosotros ponemos atención a lo que estamos escuchando? Definitivamente que no podemos llevar una religión de fachada, de aparentar que no quebramos un plato, que no hacemos nada de mal a nadie, cuando nos volvemos expertos en meter el cuchillo en la espalda a quien estamos abrazando y a quien le decimos que es nuestro amigo, nuestro colaborador, y cuando ya no lo necesitamos, lo decapitamos. Y somos tan cínicos porque pensamos que engañamos y no engañamos a Dios ni a la comunidad, hermanos, porque el día que pensamos que estamos engañando a la comunidad, estamos pensando que la comunidad es estúpida, y no es así. Nuestra gente tiene el Espíritu Santo y tiene la capacidad de percibir si aquella acción que usted y yo estamos haciendo viene con la buena y mejor intención o viene con la intención torcida, diabólica, de querer perjudicar al hermano. Pues bien, todas esas actitudes que ustedes y yo creemos que no se llegan a descubrir, se conocen. Las buenas y las malas. Y las actitudes buenas
que son las que tenemos que procurar vivir y practicar, son aquellas que más nos han de costar. ¿Por qué? Porque son las que nos exigen esfuerzos, son las que nos exigen disciplina, son las que nos imponen renunciar a nuestro egoísmo, a nuestras envidias y vanidades y soberbias, y poder de esta manera cumplir con humildad la voluntad de Dios. Me acuerdo cuando vimos por primera vez la elección del Papa Benedicto XVI y este salió a la plaza, al balcón del Palacio Apostólico a saludar y a dar la bendición Urbi et Orbi, es decir, la bendición al mundo entero. Sus palabras son conmovedoras, sacadas de la Sagrada Escritura, y se percibió inmediatamente que salieron de un corazón de un hombre humilde cuando dijo: solo soy un siervo en medio de la viña del Señor. Y esto es lo que debemos de repetirnos constantemente. Somos siervos en la viña del Señor y por lo tanto tenemos que actuar según nos lo enseña, nos lo pide, nos lo manda este dueño de la viña, del cual ustedes y yo somos servidores. Que nuestras actitudes sean para que las vea Dios. Aún no olvidemos, como reza el Salmo: Señor, no ha venido a mi mente el pensamiento, no ha llegado la palabra a mi boca, y tú ya te la sabes y la conoces toda. No nos olvidemos de esta verdad y no nos burlemos o no subvaloremos al prójimo pensando que ellos no se dan cuenta de lo que motiva nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Cómo quedamos cuando nos volvemos expertos en discursos populistas, prometiendo oro y moro y no cumpliendo absolutamente nada? ¿Cómo quedamos ante quienes nos ven y sencillamente esperan coherencia en lo que decimos y cómo vivimos? Y más, pensamos que ocultamos al conocimiento de los demás el pecado y la vida doble o triple que llevamos. Hermanos, que no se nos olvide la enseñanza del Evangelio de hoy. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Hoy celebra la Iglesia al Santo Pío de Pietrelcina, a este hombre santo contemporáneo, sacerdote capuchino, que murió un día como hoy, 23 de septiembre del año de 1968. Vivió 81 años. De la orden de los frailes menores capuchinos, fue ordenado sacerdote en 1910. Desde San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su muerte, este sacerdote se dedicó a vivir como tal, como sacerdote y como auténtico religioso de Jesucristo. Se dedicó a lo que tenía que hacer, a la dirección espiritual, a la confesión y a la celebración de la Eucaristía. Fundando la obra de misericordia en 1956, que le llamó la Casa del Alivio del Sufrimiento. Recibió como un don de Dios en su cuerpo, el día 20 de septiembre de 1918, los estigmas que le provocaron indecibles dolores y sufrimientos en sus llagas. Dolores y sufrimientos que como sacerdote comprendió que debía ofrecerlas
por la conversión de los pecadores, por la santificación de las almas. Fue un sacerdote que sufrió mucho, ya que al buscar la santidad y al vivir según Jesucristo, el enemigo lo golpeó fuertemente, muy duro, en lo más amado, lo que él más amaba, cuando provocó envidias, acusaciones muy severas, incluso de hermanos muy cercanos a él, de sacerdotes y obispos que lo sometieron a injustas investigaciones, que llegaron a restringirle por falsas acusaciones en su contra el ejercicio de la misericordia de su ministerio sacerdotal. Así es perseguido y asediado por el enemigo todo aquel que procura vivir plenamente la vocación a la que Dios le llamó. Padre Pío de Pietrelcina, santo sacerdote con muchos dones sobrenaturales, que ayudaba a la santificación de las almas. Otro santo, el Papa Pablo VI, hizo notar lo siguiente acerca de este santo. Miren cuánta fama y clientela tuvo el Padre Pío. Ha reunido cantidades, multitudes, y nunca se le subió a la cabeza creer que aquella búsqueda era por su persona. Él no se cansaba de decir: quiero ser solo un simple y pobre fraile que reza. ¿Por qué lo buscaban las multitudes? Las razones eran las siguientes: celebraba la misa con piedad, con devoción y humildad, como la tenemos que buscar celebrar todos los sacerdotes. 2. Confesaba con frecuencia en jornadas intensas, consciente que él era un instrumento para santificar las almas desde el amanecer hasta el anochecer. Hoy a los curas no nos gusta confesar. 3. Era representante visible del sufrimiento que como sacerdote él sabía ofrecer para llevar las almas al encuentro con Dios. Y por último, no menos importante, sabía cumplir la vocación y la tarea a la que Dios lo llamó. Hombre de oración y de sufrimiento. Ya en vida mortal, gozando de una gran fama de santidad por las virtudes y por ese espíritu de oración y de sacrificio y de entrega total para el bien de las almas, le caracterizó su humildad. Fue ciertamente una vela puesta en el candelero, esa vela que iluminó en el nombre del Señor Jesucristo, que también recibió acusaciones, amenazas, calumnias que lo perjudicaron, pero que también le santificaron. Que no se nos olvide el ejemplo de este sacerdote, que tanto ha de ser imitado como él imitó al sumo, único y eterno sacerdote Jesucristo. ¿Qué hacía el Padre Pío para ayudarse a la santificación? Escuchen, hermanos, bien, esta actitud que no puede pasar de moda ni ser desestimada, porque si comenzamos a caer en esta tentación de subvalorar y desestimar esta actitud que voy a referir, nos convertimos en cómplices del enemigo, y es la siguiente: el Padre Pío recurría a la mortificación
para consolidarse en las virtudes. Hombre virtuoso, templado en la mentalidad y en su modo de vida. Que el Padre Pío de Pietrelcina ruegue por nosotros para que se siga en esta iglesia de Jesús suscitando por obra del Espíritu Santo sacerdotes de valor y sacerdotes de verdad, de auténtica vocación. Amén.